Buenos días, bienvenidos al webinar que organiza l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears en col·laboració amb AGM Advocats. Em diuen que la resta de la conferència la farem en castellà. En el día de hoy, en este webinar, vamos a explicar cómo funciona la compraventa de empresas en los procesos concursales y los procesos que se pueden seguir para evitar la desaparición de la empresa. Vamos a enfocar el webinar en 3 puntos específicos. El primero de ellos va a ser la presentación de la unidad productiva. A ver, un momento. No han pasado. Sí. Vamos a empezar hablando de la unidad económica y de su rama de actividad, que lo va esto a exponer mi compañero Alex Plana. Luego explicaremos desde un punto de vista absolutamente práctico las operaciones de transmisión, cómo se produce en cuanto a la unidad económica, es decir, la unidad productiva. Aspectos prácticos, este webinar pretende ser absolutamente práctico. Las medidas procesales que parece ser se van a arrancar en materia concursal y al final vamos a tratar aspectos fiscales que sabemos que a vosotros os preocupan y os ocupan. Como primera nota, y antes de pasar la palabra a mi compañero Alex, os tengo que decir que todas las menciones que vamos a hacer en esta presentación se refieren a la actual ley concursal. Como algunos de vosotros sabréis, se ha publicado un texto refundido que entra en vigor el 1 de septiembre y que ha modificado el articulado. Por lo tanto, ya os manifiesto que cuando hablemos de un artículo, que no vamos a hablar mucho, como os he dicho, pretendemos ser absolutamente prácticos, cuando hablemos de algún artículo se referirá a la actual ley concursal. Pues, una vez dicho esto, agradezco de nuevo a todos vosotros que estéis aquí y le paso la palabra a mi compañero Alex Plana. Gracias, Francisco. Hola, buen día a todos. Pues bien, yo simplemente os haré una breve introducción para que podáis seguir mejor la presentación que nos hará en más detalle Francisco en la parte mercantil y concursal y Jordi Rovira en la parte fiscal. Aquí, en vuestro caso, como fiscalistas que sois todos o prácticamente todos, esta introducción creo que puede ser un poco más breve, porque la verdad es que ya los conceptos ya los conocéis. Lo interesante seguramente serán las particularidades que Jordi nos podrá exponer. Entonces, para entender un poco la presentación, lo que hay que tener claro primero es el concepto de unidad económica. Como ya sabéis, se puede llamar también negocio, se llama unidad productiva en el concurso, en sede concursal, o se puede llamar empresa. El concepto de unidad económica no está definido en la ley de forma clara. Entonces, nosotros lo que solemos hacer es guiarnos por lo que dice la jurisprudencia, que como podéis ver, básicamente en muchas sentencias, la descripción que se ha utilizado es esta que tenéis en la presentación, que es una parte del patrimonio de una sociedad que funciona como un todo, con viabilidad y con un cierto grado de autonomía. Y además, en la ley concursal tenemos el concepto de unidad productiva, que básicamente viene a decir también lo mismo. Es un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria. Pues bien, ante este concepto de unidad económica, es muy importante definir este concepto un poco difuso, ¿no?, que estamos viendo que hay tanto de unidad productiva en la ley concursal como de unidad económica en la jurisprudencia. Y aquí nos hemos encontrado varias posturas en la jurisprudencia y concretamente la posición que tenemos ahora es un cierto conflicto a nivel de delimitación del concepto entre la jurisprudencia española y concretamente del Tribunal Supremo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con varios juzgados de lo mercantil y de audiencias provinciales que defienden un concepto más flexible de unidad económica o unidad productiva, en el sentido en que permiten que esa unidad económica pueda o no incluir trabajadores. Aquí, por ejemplo, en la presentación hemos decidido exponeros un caso para que entendáis un poco cuál es la situación, ¿no?
Como podéis ver, el Tribunal de Justicia en 2018 resolvió un caso sobre una escuela de música en la que 2 meses antes de terminar el curso, la escuela tuvo que cerrar. Entonces hicieron un ERE, despidieron a todos los trabajadores y en septiembre, con el reinicio del curso extraescolar, en este caso, lo que se hizo fue transmitir la unidad productiva a un nuevo adquirente que continuaría con las clases. ¿Qué pasa? Que este comprador adquirió la unidad productiva sin ningún trabajador, porque no había ningún trabajador. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que defendió fue que en ese caso había una continuidad y, por lo tanto, se tenían que subrogar en los contratos y en todos los, y que, bueno, que había un negocio como tal y, por lo tanto, había la subrogación y demás. Se podían acoger a cualquier tipo de beneficio de notariedad fiscal y de continuidad de contratos con la administración pública o cualquier otro ente. En cambio, en el Tribunal Supremo, el problema que hemos estado viendo es que ha habido un conflicto, sobre todo con la sección de laboral y el de la sección mercantil. Perdón. ¿Qué es lo que ha pasado en España? Lo que ha pasado en España es que durante varios años ha habido una cierta flexibilización del concepto de unidad económica, en la que incluso se llegó a decir que la unidad económica podía no existir en origen y sin destino. Pero, ¿qué pasó? Que incluso habiéndose pronunciado la Audiencia Nacional a nivel fiscal diciendo que sí, que eso era así por varios cambios que se produjeron en la normativa tanto fiscal como concursal, en ese momento llegamos a un punto en el que Audiencia Nacional a nivel fiscal defendió que se podía tener una unidad económica que no estuviese en origen pero sí en destino y acogerse al régimen fiscal especial. Y además el Tribunal Supremo también en la sección mercantil se pronunció a favor de esa posición, de que en origen podía no existir y sí en destino, y por lo tanto estábamos en una posición bastante flexible para permitir la transmisión de unidades económicas en concursos. El problema vino en que la sección de laboral en el Tribunal Supremo en 2019 se pronunció en el sentido contrario a la jurisprudencia que se estaba, digamos, imponiendo en ese momento en España. Y actualmente es la postura predominante. Aquí os hemos puesto la sentencia, que es una sentencia del 12 de noviembre de 2019, donde se dijo que, además, en el tema incluso de empleados, el comprador no solo tenía que tener la unidad económica en origen, sino que además todos los empleados y todas las deudas con seguridad social eran asumidas por el adquirente. Y esta es la postura que hay ahora. Luego veréis, Francisco os lo explicará un poco más detalle, que con el texto refundido ha habido algunas pequeñas modificaciones y uno de los puntos que vamos a intentar redirigir de esta jurisprudencia es ya no el tema del origen, de mantener, de poder comprar una actividad, una unidad económica que no exista en origen, esto sí que no podemos salvar, pero sí al menos salvar el punto de los trabajadores, porque en el nuevo texto refundido ha habido algunas modificaciones y una de ellas es muy importante porque hace mención a que el adquirente de una unidad económica se subroga en todos los contratos laborales de la unidad económica. Y aquí es un punto donde varios jueces ya se están pronunciando a favor de esta interpretación para flexibilizar y facilitar la transmisión de unidades económicas, y desde AGM vamos a intentar también que esta interpretación, que creemos que es la correcta, se pueda prevalecer y bueno, veremos cómo avanza, pero de momento los jueces parece que están siendo muy razonables en este punto. Otro punto que os quería introducir antes, para que podamos entrar en más detalle con Jordi y Francisco, aquí voy a ir muy rápido, es cómo podemos transmitir una unidad productiva dentro de un concurso. Pues bien, como podéis ver en la presentación, hay básicamente 3 formas. Uno es la forma habitual, la que se usa en prácticamente todos los casos, que es la compraventa de una unidad productiva o económica, que simplemente significa que compras un conjunto de activos y pasivos y además puedes delimitar tú en tu oferta, como os explicará Francisco. Entonces aquí lo que estamos haciendo es comprar un conjunto de activos y pasivos donde no hay sucesión universal. Como fiscalistas estoy seguro que el concepto ya lo conocéis, así que tampoco hace falta entrar en detalle. Otra forma muy interesante, pero que en la práctica se usa muy poco y que nosotros en AGM sí que hemos utilizado varias veces, también por motivos fiscales, porque nos facilita mucho el acogimiento al régimen fiscal especial, es realizar una compraventa de una unidad productiva a través de la creación de una filial dentro del concurso, que esa filial es participada al 100% por la concursada y de ese modo podemos comprar participaciones o acciones, que como bien sabéis permite de
de forma bastante más fácil acogerte al régimen fiscal especial, incluso aprovechar BINs, como nos explicará Jordi Rovira, que es un punto, creo que muy esencial y muy favorecedor para nuestros clientes. Y la tercera forma de transmisión de unidades económicas o negocios dentro de un concurso es la cesión global de activo y pasivo. Aquí la hemos introducido por un tema más teórico que otra cosa, porque la cesión global de activo y pasivo se introdujo en el ordenamiento español pensando justamente en las transmisiones de unidades productivas dentro del concurso, pero no ha tenido ningún tipo de éxito. Porque, como ya bien sabéis, en la cesión global de activo y pasivo tenemos que asumir la cesión global de todos los activos y pasivos y, por lo tanto, no tenemos la posibilidad de realizar la delimitación del perímetro de la operación, que luego veremos con Francisco en compraventas de negocios dentro del concurso son esenciales. Y sin ello no tiene ningún sentido, ninguna viabilidad de una operación. Y, por lo tanto, es una figura que a nivel legislativo la tenemos, pero que a nivel práctico nunca se nos pasa por la cabeza utilizarla porque realmente perjudica más al cliente que otra cosa. Y bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, espero que os sirva para poder seguir mejor la explicación en detalle que Francisco y Jordi os harán. Muchas gracias por vuestra atención y os paso con Francisco. Bien, hola de nuevo. Entremos ya en lo que sería la transmisión concursal de unidades económicas o comúnmente llamado unidades productivas. Vamos a ver, hagamos un poquito de historia. En la evolución del enfoque concursal sobre unidades productivas, originariamente no era una prioridad la adjudicación o venta de la unidad productiva. La única prioridad era que los acreedores pudieran cobrar lo máximo posible de la deuda a través de la realización de los activos de la concursada. A raíz de la crisis 2008-2009 esto varió ostensiblemente y los tribunales empezaron a primar la adjudicación de unidades productivas básicamente por dos motivos. Primero, porque se salvaban puestos de trabajo y compañías que podían hacerse más pequeñas o podían rentabilizarse para el futuro. Y segundo, porque se demostró que realmente con la adquisición de la unidad productiva se podía incluso obtener más activos para la masa. Es decir, se maximizaba el valor de la masa. A raíz de eso se continuaba con la actividad empresarial y, como hemos dicho, se preservaban los puestos de trabajo. Es decir, desde el 2008-2009 realmente la venta de las unidades productivas pues se puso bastante en boga. Es cierto de que hubo una serie de sentencias en relación con los aspectos laborales de las unidades productivas, que luego hablaremos, que frenó en algunos casos las transmisiones de unidades productivas por la asunción que había en deuda de seguridad social. Hablaremos de eso un poco más adelante. Bien, ¿cómo se transmiten las unidades productivas en el proceso concursal? Bien, la ley permite, y el texto refundido también, que las unidades productivas se transmitan básicamente de cuatro maneras. Primero, a través del prepack, que luego explicaremos de lo que se trata, en fase común de manera excepcional y a través del artículo 43 de la ley concursal, en el convenio o en el proceso de liquidación. La finalidad es obvia, es el mantenimiento de la empresa y la obtención de valor para hacer frente a los acreedores. La adquisición debe ser de la empresa en funcionamiento. Como ha explicado Alex, en algunos casos muy concretos puede ser sin plantilla, en algunos casos muy concretos. Pero por lo general debe ser con parte de la plantilla o la plantilla entera. Bien, vayamos a la transmisión de unidades productivas. En fase común, como hemos dicho, se puede transmitir excepcionalmente a través del artículo 43. ¿Cuál es el argumento? El argumento es la urgencia en la medida en que una compañía en concurso evidentemente pierde valor. Es una compañía que queda perjudicada por el tiempo y aplicando el artículo 43 de la ley concursal por un procedimiento de urgencia que debe quedar convenientemente justificado, se puede hacer una oferta en fase común. Esa oferta es informada por la administración concursal. De hecho, en la práctica, antes de realizar la oferta, se habla con la administración concursal y en ocasiones con el juez para que esa oferta pueda ser informada favorablemente por el administrador concursal, sometida al juez, informada a los acreedores y demás entidades personadas en el concurso y se podría llevar a cabo.
Durante el convenio, bien, en la fase de convenio se puede también adjudicar una unidad productiva, requiere la aprobación de los acreedores, los representantes de los trabajadores intervienen y en el convenio lo lógico es que se transmita una unidad productiva, pero permanezca el resto de unidades productivas dentro del patrimonio de la deudora, bien para su continuidad, bien para su liquidación, como es el caso que hablamos ahora. Es decir, en la fase de liquidación también se puede transmitir una unidad productiva. En este caso no se requiere aprobación de los acreedores, excepto los acreedores con privilegio especial, es decir, aquellos, digamos, acreedores hipotecarios, aunque en algunos casos se puede aprobar sin acreedores con privilegio especial. Pues básicamente cuando no se ha iniciado una ejecución separada, pues se puede conseguir la liquidación de la unidad productiva sin la aquiescencia de estos acreedores hipotecarios, y sus bienes también serán transmitidos y a ellos cobrarán lo que tengan que cobrar. La transmisión se realizará en la forma propuesta por la Administración concursal en el plan de liquidación, que será aprobado por el juzgado. Es decir, la unidad productiva será transmitida de acuerdo con el plan de liquidación. Bien, vayamos ahora a lo que es una unidad productiva, es decir, qué transmisión de activos podemos incluir dentro de la unidad productiva. En el fondo se trata de definir lo que más o menos nos dice el artículo 146 bis de la ley concursal, donde se define la unidad productiva. Bueno, la unidad productiva tiene que tener trabajadores, en algunos casos, como hemos dicho, excepcionalmente no, y viene definida por el adquirente. Es decir, es el adquirente quien en su oferta, quien en su análisis de negocio define la unidad productiva. Es quien debe indicar qué contratos se subrogan y qué contratos no se subrogan. Importante, no requiere el consentimiento de la contraparte. El adquirente puede solicitar la resolución de determinados contratos que en cualquier caso hará la concursada, que considere que no son necesarios para la actividad de la nueva unidad productiva. Se subrogará en los contratos administrativos que considere oportunos, se subrogará en licencias, autorizaciones administrativas, concesiones. En ese caso deberá cumplir con los requisitos de solvencia o requisitos técnicos necesarios para el mantenimiento de la licencia, pero no necesitará consentimiento de la contraparte. Y como resultado de todo esto, naturalmente también adquirirá los activos que considere oportunos. Como resultado de todo esto, pagará un precio o ofrecerá un precio por la unidad productiva sin asunción de deudas. Sin asunción de deudas. No hay obligación de ello. Las únicas deudas que sí debe asumir, por obligación legal y jurisprudencial, serán las deudas de seguridad social. A nuestro entender, solo las correspondientes a aquellos trabajadores que vayan con la unidad productiva, y a todos los pasivos laborales de los trabajadores que vayan con la nueva, con la nueva unidad productiva. En ese sentido, pues se incluirán tanto los salarios dejados de percibir, tal vez, durante el periodo concursal, como a todos los pasivos laborales devengados por estos trabajadores. Nos estamos refiriendo aquí a antigüedad y demás condiciones de carácter laboral. Vuelvo a repetir, en la unidad productiva no se asumen los pasivos más allá de los que hemos indicado. De ahí que se trate de un proceso que nosotros entendemos que va a ser el rey de los procesos concursales a partir de ahora, es decir, a partir de que la actividad judicial se retome. Bien, vayamos a la transmisión a través de un procedimiento de liquidación y hablemos ya de cuestiones absolutamente prácticas. Bien, cuando se abre la liquidación, el juez, a propuesta del administrador concursal, aprobará el plan de liquidación. En el plan de liquidación tiene que estar establecido como primera opción para proceder a la liquidación la venta de la unidad productiva, como así ocurre y como hacen todos los administradores concursales de país, y luego subsidiariamente, si no se ha podido vender la unidad productiva, ya se produce la subasta, se procede a la subasta de todos los activos. El procedimiento de la unidad productiva será por subasta o por venta directa, que más adelante explicaremos. Luego se produce la propuesta de la administración judicial
para adjudicación o venta, que sea normalmente al mejor ofertante, y luego vendrá la ejecución de la compraventa mediante la firma de un contrato privado de compraventa entre el administrador concursal, en nombre de la concursada, con autorización del juez, y el adquirente. Las formas de adjudicación son por subasta, que es la más común, por venta directa, en algunos casos muy concretos, cuando se produce oferta y realmente no hay concurrencia, o bien no se ha producido ofertas complementarias o competitivas, y luego a través de experto independiente, que se da muy poco a menudo. Sería el caso en que un administrador concursal encargue a una compañía, un broker en M&A, que se ocupe de la venta de esta unidad productiva. Realmente esto se produce en contadas ocasiones. Bien, hablemos del prepack. La figura del prepack es una figura bastante extendida que creemos es muy interesante en la medida de que acorta mucho los plazos. Como hemos dicho antes, una compañía que presenta concurso, pues evidentemente tiende a depauperarse de una manera muy rápida, el deterioro es brutal en muy pocas semanas. El prepack evita esto. ¿Cómo funciona el prepack? Bien. Se solicita el concurso de acreedores, es decir, la concursada presenta solicitud de concurso en el juzgado, directamente ya con plan de liquidación, dado que presenta concurso con solicitud de liquidación, y ya presenta una oferta de compra vinculante por una unidad productiva ya establecida. El juez en el auto apertura directamente la fase de liquidación, y en su caso el juez aprueba el plan de liquidación propuesto, con o sin modificaciones. Lo lógico realmente es que el juez no apruebe ese plan de manera directa, sino que nombre administrador concursal y solicite al administrador concursal que modifique o no modifique, en conjunto que dé validez a ese plan de liquidación. Una vez eso ocurre, el propio plan de liquidación nos hará de guía para la adquisición y venta de la unidad productiva. En ese plan de liquidación estará establecido el procedimiento de compra de la unidad productiva, ya habrá una oferta, se informará por parte del administrador concursal a los acreedores de la existencia de esta oferta de la unidad productiva, y a partir de ahí, transcurrido el plazo que esté establecido, pues se procederá a la venta. Normalmente esto ocurre así. También es cierto de que excepcionalmente, pues a lo mejor no ha sido así, ¿no? Tal es el caso de un muy reciente auto del juzgado número 6 de lo mercantil de Barcelona, en una compañía bastante grande que se dedica al voto electrónico. Se hizo un prepack. El ofertante presentó una oferta realmente agresiva, con unos plazos de tiempo muy cortos, existía un pasivo realmente significativo, y en este caso el juez no aceptó el prepack y solicitó al administrador concursal que estableciera un periodo para presentar ofertas amplio, y por lo tanto procedió a una subasta, digamos, sin tener en cuenta el prepack. Bien, vayamos a los aspectos prácticos en adquisiciones de unidades productivas. Relevancia del perímetro. Bien, es muy importante establecer una unidad productiva que realmente sea rentable. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para poder ofertar es que la unidad productiva vaya a ser solvente. Por lo tanto, a todos aquellos que hagan ofertas por unidades productivas deberán hacer un plan de negocio, y en la medida en que la norma les permite elegir qué activos son los que precisan, qué contratos son los que precisan, debemos ir a un enfoque con adquisición cerrada. Es decir, aunque se puede hacer un enfoque con adquisición abierta, es decir, conjunto de activos y pasivos, lo lógico es ir a un enfoque con adquisición cerrada, donde definiremos aquellos activos que vamos a adquirir y aquellos pasivos individuales. Pero ojo, debemos tener en cuenta que no podemos romper lo que técnicamente se llama la par conditio, es decir, no podemos elegir llevarnos a unos acreedores con la unidad productiva y asumir esos pasivos y otros no.
Sí que podemos hacerlos por rango, es decir, podemos, por ejemplo, establecer que nos vamos a llevar todos aquellos pasivos que sean pasivos privilegiados, acreedores hipotecantes. Eso lo podríamos hacer con aquellos activos hipotecados, pero no podríamos elegir en unos pasivos unos proveedores sí y otros proveedores no. En cambio, en los activos tenemos libertad absoluta para decir los que nos llevamos y los que no, y en los contratos exactamente igual. Due diligence. Bien, este no es un proceso normal de compra, por lo tanto aquí el adquirente va a tener una limitación muy fuerte en la due diligence. Es decir, no vamos a poder hacer una due diligence ordinaria de las que se hacen en los procesos de M&A, donde se puede mirar prácticamente todo. Tampoco hay necesidad porque la unidad productiva no va a asumir más que los pasivos que hemos hablado, que son los pasivos laborales. El resto de los pasivos hay una barrera, hay un muro que nos lo va a dar el auto de adjudicación, a partir del cual no se van a poder transmitir estos pasivos desde la concursada a la unidad productiva. Por lo tanto, sí que hay que hacer una limitada due diligence básicamente laboral, y naturalmente temas de competencia, más que nada porque esto sí que los vamos a necesitar para cuando operemos con la unidad productiva, y la parte financiera. El papel de la administración concursal es por lo general bastante limitado y pasivo. No olvidemos que el administrador concursal acaba de llegar a la compañía. El administrador concursal pondrá a nuestra disposición todo lo que tiene, pero desde luego no va a asumir naturalmente ninguna responsabilidad al respecto de los datos. Como hemos dicho, es relevante el evaluar los pasivos laborales y de seguridad social, porque eso sí que los asumiremos, estén o no contabilizados. En cuanto al contrato de compraventa, el SPA, nuestra recomendación es que sea muy detallado, es decir, que a nivel de licencias, a nivel de marcas, todo lo que deba tener acceso a un registro público, ya sea de la propiedad intelectual, ya sea de la propiedad inmobiliaria, debe de estar muy detallado en el contrato de compraventa. Naturalmente deberá tener recogido el precio, que en la mayoría de los casos, por no decir en la totalidad, se producirá al contado. Y en cuanto a responsabilidades y garantías, el administrador concursal pues, va a responder de muy poco, por no decir de nada. Como hemos dicho, acaba de llegar a la compañía y no va a asumir más responsabilidades que las de entregarnos todo a lo que ha tenido acceso dentro de la compañía. Nosotros recomendamos el realizar una reserva de colaboración de la administración concursal una vez producida la compraventa. Esto es muy práctico y se debe recoger en el contrato. La generalidad de los administradores concursales de este país no ponen ningún tipo de problemas al respecto, facilitan que se incluyan este tipo de cláusulas que luego desde un punto de vista práctico son muy convenientes para acabar de finalizar una inscripción, para acabar de convencer tal vez a algún propietario que no quiere subrogar su contrato de arrendamiento. Todo este tipo de detalles el administrador concursal con posterioridad a la compraventa realmente nos los puede resolver. Si no lo consiguiera el administrador concursal, siempre se puede acudir al auxilio judicial, cosa que nosotros hemos hecho cuando lo hemos considerado oportuno, y siempre también hemos contado con la colaboración de los jueces pues para obligar tal vez a determinada subrogación, que es lo más habitual. Un propietario que tal vez esté percibiendo una renta muy baja, se produce la compraventa de la unidad productiva y no se quiere subrogar en el nuevo adquirente. O bien le quiere subir la renta, o quiere utilizar la ley de arrendamientos urbanos para efectuar un cobro de un traspaso. Bueno, todo esto con una compraventa de la unidad productiva no procede y en ocasiones hay que solicitar el auxilio judicial para que el propietario tenga estos detalles claros. Bien, algunas cuestiones también de carácter práctico, desde luego que no vienen en la ley, pero que se utilizan bastante a menudo para ayudar en la supervivencia del concurso y también para ayudar a los adquirentes, es, por ejemplo, el establecimiento de una financiación puente que el adquirente puede entregar a la concursada para el periodo de tiempo que vaya desde la presentación del concurso hasta que se produzca la compra efectiva de la unidad productiva. Por muy rápido que vayamos, no estaremos menos de entre 3, 5, 6 semanas.
con la avalancha que preveemos puede haber de concursos y a pesar de las medidas que luego explicaremos, estos periodos se pueden alargar más. Claro, nos podemos encontrar con una compañía que está en situación concursal, sí que es cierto que se habrá presentado una oferta de unidad productiva, con lo cual clientes, trabajadores, proveedores saben que hay una continuidad, pero bueno, no deja de ser una compañía en concurso. Bien, en estos casos se puede ofrecer una financiación puente para ayudar en la futura adquisición. Incluso esta financiación puente puede ser parte del precio. Se puede establecer también lo que se llama un arrendamiento de industria, que es muy práctico para conocer cómo está funcionando la compañía. Es decir, en la propia oferta se solicita, pide, propone un arrendamiento de industria, hasta tanto en cuanto no se produzca la compra efectiva de la unidad productiva. ¿En qué consiste el arrendamiento de industria? Bien, una vez admitido a trámite el concurso, el ofertante se convierte en arrendatario de la unidad productiva, actuando como arrendador la concursada. Es decir, quien gestiona el negocio es el ofertante a través de un contrato de arrendamiento, pero no se produce ninguna transmisión. Es decir, quien cobra es la concursada, quien paga es la concursada, los trabajadores continúan a nombre de la concursada. Si bien se establece que el resultado o pérdida de ese periodo, es decir, el periodo que va desde la admisión a trámite o desde la firma del contrato de arrendamiento hasta la compraventa, el perjuicio o beneficio será del ofertante. Esto es algo bastante común, dado que todavía refuerza más con clientes, proveedores y trabajadores que va a haber una continuidad y, por lo tanto, se degrada muchísimo menos la situación de la concursa. Bien, continuamos adelante. He olvidado decir que todas las preguntas, dudas y aclaraciones pueden hacerlas a través de las pantallas establecidas y a la finalización de cada uno de las exposiciones, pues las iremos contestando. Bien, continuamos con los aspectos prácticos. ¿Qué debe incluir la oferta? Bien. Importante, todos los formalismos. Debe ser un enfoque cerrado, debe contar con todos los detalles, marcas, licencias, etcétera. Si la oferta es muy larga porque hay muchos activos a reseñar o muchos aspectos o condicionantes a incluir, lo que recomendamos es incluso hacer un resumen de la oferta para que de un sencillo vistazo el administrador concursal y luego el juez puedan saber de lo que se está hablando. Nos preguntan mucho cuál es el valor de la unidad productiva. ¿Cómo se valora la unidad productiva? Bien, pues esto es muy difícil de hacer. Incluso con criterios de auditoría de cuentas nos encontramos con una compañía en liquidación y, por lo tanto, los criterios que aplicar son criterios de liquidación. En nuestra opinión, de una u otra manera hay que justificar la valoración. Hay que justificar los pasivos que está llevándose, entre comillas, el adquirente, todas las personas empleadas con sus pasivos laborales, todos los pasivos de seguridad social y después hay que poner también en valor el beneficio para el concurso, es decir, pasivos que no tengan que pagarse en la liquidación, pues también tienen que valorarse como valor dentro de esta valoración que estamos haciendo. Las ofertas por unidades productivas no deberían de estar condicionadas. Sí que es cierto que ahora en la moda es condicionarlas, pero no deberían de estar condicionadas y además esto a los jueces no les gusta. De hecho, en varias ofertas siempre primarán aquellas que no tengan condiciones de aquellas que tengan condiciones. Es decir, cualquier condicionante del tipo de que la oferta estará condicionada a la revisión por los comités de inversión de determinados fondos de inversión. Estará condicionada a que se pacten determinadas condiciones con los empleados de rebajas de salarios, modificaciones de jornada. Todo este tipo de condiciones deben de pactarse durante el proceso y la oferta final debe ser cerrada. Ese es nuestro consejo si realmente queremos comprar una unidad productiva. Los aspectos más relevantes en cuanto a la decisión que tomará el administrador concursal y luego el juez, pues el primero de todo ellos es el precio. El precio es el aspecto más relevante. La asunción de deuda es significativa, que durante el proceso se haya ofrecido
y prestado una financiación puente, como os he explicado antes, pues también. La subrogación de los contratos laborales es fundamental. Exclusión de activos líquidos y caja, nosotros entendemos que también, es decir, los activos líquidos y caja hay que dejarlos en el concurso. La asunción de determinados contratos que incluso puedan resultar pasivos para la liquidación también. Pensemos que haya contratos de obligado cumplimiento, pensemos que puede haber contratos cuya rescisión anticipada lleve aparejado una indemnización. El hecho de que la unidad productiva asuma estos contratos pues es un menos pasivo para el concurso. Muy importante, como hemos dicho antes, un plan de viabilidad, es decir, hay que demostrar al administrador concursal que realmente la unidad productiva, tal como está diseñada y comprándose por quien se está comprando, tiene futuro, va a mantener los puestos de trabajo. Es importante demostrar la solvencia económica del ofertante, es decir, aquellas ofertas que hemos visto de sociedades recién constituidas con un capital mínimo de 3.000 euros sin saber muy bien quién está detrás, pues bueno, eso no demuestra solvencia económica. Y luego la solvencia técnica del ofertante, es decir, que realmente quien está asumiendo el negocio pueda realmente darle viabilidad, bien porque está en el mismo sector o bien porque es alguien que en el mercado pues tiene realmente una solvencia técnica. En cuanto a los trabajadores, el administrador concursal tiene obligación de solicitar su opinión. Hay administradores concursales que lo hacen incluso, y yo creo que debería ser así, antes de emitir su informe, y hay administradores concursales que lo hacen después, con lo cual ya demuestra que su opinión poco vale, ¿no? La opinión de los trabajadores no es vinculante. Una vez dicho esto, también es cierto de que si hay varias ofertas y estas ofertas son más o menos iguales, luego explicaremos los límites, y una de ellas cuenta con el apoyo de los trabajadores y las otras no, pues en general los administradores concursales y en especial los jueces son muy sensibles a este tipo de apoyo. Apuntamos aquí la posibilidad de conseguir derechos de preferencia tanteo. Esto se refiere a que imaginemos que haya una compañía que durante este proceso de compra ofrezca una financiación puente a la compañía a cambio de unos derechos de tanteo en el momento de la adquisición. Esto es algo que nosotros también hemos hecho y que algunos administradores concursales, para motivar de que los ofertantes pongan a disposición esta financiación puente, les ofrecen un derecho de tanteo, con lo cual siempre podrán ejercitarlo en el caso en que su oferta no hubiera sido la mejor. Bien, vayamos a cómo funciona la adquisición desde un punto de vista práctico, es decir, la subasta y el procedimiento habitual de subasta. Se producirán las ofertas. En general, todo esto vendrá establecido por el plan de liquidación. Entonces, aunque planes de liquidaciones hay tantos prácticamente como concursos, les daremos ahora unas líneas de lo que en general dicen los planes de liquidación para las subastas en procedimientos de compra de unidades productivas. Se producirán las ofertas por el formato establecido, generalmente en sobrecerrado, que se depositará en un notario o en el despacho del administrador concursal. Se efectuará la apertura de plicas, que en general es pública, aunque hay administradores concursales que no lo hacen así. Y en esa apertura de plicas pública se podrán solicitar aclaraciones. Comprar una unidad productiva de una compañía no es comprar un inmueble. Es decir, hay muchos aspectos, hay muchísimos detalles que en ocasiones requieren de aclaraciones. Bien, cuando se abran las plicas, el administrador concursal podrá solicitar aclaraciones. Por lo general se producirá un corte de las que la administración concursal considere las 2 o 3 mejoras y se establecerá un periodo de mejora de las ofertas, es decir, aquellas ofertas que ya han pasado el corte conocerán el resto de ofertas y podrán mejorar su propia oferta. Esa mejora también se presentará en sobrecerrado, en general los plazos son muy cortos, y se producirá una nueva apertura de plicas, en este caso apertura de las mejoras, también con las aclaraciones oportunas en el mismo acto. Inmediatamente la administración concursal procederá a la propuesta de adjudicación
mediante un escrito razonado al juez, tiene que justificar por qué considera que esa es la mejor oferta, y a partir de ahí se producirá la adjudicación del juez. En nuestra experiencia, en el 100% de los casos que la administración concursal ha propuesto la adjudicación de unidad productiva a determinado ofertante, si lo ha justificado convenientemente, el juez ha aceptado y, por tanto, ha adjudicado la unidad productiva. Es muy importante decir que la adjudicación de unidad productiva por parte del juez solo admite recurso de reposición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente la adjudicación del juez es inapelable. Es cierto que se puede recurrir en queja ante la audiencia. Nosotros no tenemos conocimiento de que ninguno de estos recursos haya prosperado y nosotros lo hemos intentado en un par de ocasiones con resultado negativo. Es decir, la adjudicación de una unidad productiva por parte del juez con auto firme es muy, muy difícil de echar para atrás, por decir prácticamente imposible. Bien, algunas consideraciones en relación a lo que acabamos de hablar. Cuando las ofertas en el precio no varíen más de un 5%, el administrador concursal las puede considerar empatadas y puede establecer una subastilla para desempatar. Es decir, imaginemos en el ejemplo anterior que en las mejoras de las ofertas haya dos ofertas que solamente varían un 5%. Bueno, pues el administrador concursal, aunque no lo ponga el plan de liquidación, puede establecer una nueva subastilla. Como hemos dicho, la variable más importante en una oferta siempre será el precio. Ahora bien, si entre dos ofertas el precio no varía en un 15%, el administrador concursal podrá proponer al juez que sea adjudicado al oferente que ofrezca precio menor, siempre y cuando interprete que hay otros aspectos relevantes. Por ejemplo, imaginemos que hay dos ofertantes con una diferencia de precio inferior al 15%, pero que el que ofrece menos precio, imaginemos que incluye en la unidad productiva más trabajadores. En ese caso, el administrador concursal podrá proponer que sea este el ofertante al que se le adjudique la unidad productiva. Y por lo general el juez le va a dar la razón. Bien, con esto hemos acabado todos los aspectos prácticos de lo que sería la adjudicación y compra de unidades productivas en todas sus fases. Hablemos un poco de las medidas procesales en materia concursal que se han publicado en las últimas semanas. Hemos hecho aquí un breve resumen, aunque les seremos francos y les diremos que no sabemos realmente esto cómo va a funcionar porque los juzgados pues aún prácticamente están ahora mismo arrancando. Entonces se ha habilitado el mes de agosto, parte del mes de agosto del 11 al 31 del mes de agosto para todo tipo de actuaciones procesales, es decir, será habilitación al 100%. Se recuperan los reconvenios durante un plazo de 12 meses, es decir, aquellas compañías que estén en convenio y no cumplan, no tienen por qué ir a la liquidación obligatoria, que es lo que establece la ley, sino que cuentan con un plazo de 12 meses para solicitar un reconvenio, es decir, para incluir a los acreedores del primer convenio en un segundo reconvenio. Y estos acreedores, durante un plazo de 12 meses, no podrán instar la liquidación. Durante el plazo de 12 meses también se podrán renegociar acuerdos de refinanciación y extrajudiciales de pago que se estén incumpliendo. Es decir, nos encontramos aquí con una compañía que no ha ido al concurso, ha acordado una refinanciación y esta refinanciación, porque tal vez había acreedores que eran divergentes con el acuerdo, ha ido al juzgado, a estos acreedores se les ha arrastrado y han ido a lo que técnicamente se llama una homologación judicial de refinanciación. Bien, en este caso, si se incumpliese, tampoco se podría ejecutar este acuerdo y habría un plazo de 12 meses para renegociarlo. El Consejo General del Poder Judicial solicitó, antes de que se promulgaran estas normas, crear unos juzgados especializados, dedicar algunos de los juzgados mercantiles que ya existen
a determinadas materias, la creación de una especie de doble circuito con aquellas materias que se consideraran más urgentes y más necesarias para el restablecimiento de la economía y el resto de materias. Bueno, esto no fue aprobado así, aunque sí que se establece la tramitación preferente de determinados procedimientos. Entre ellos les hemos reseñado aquí unos cuantos, pero se incluyen las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o venta en globo de activos. Es decir, esto es compraventa de unidades productivas, se les va a dar una tramitación preferente. Como se va a dar una tramitación preferente a la admisión y trámite de solicitudes de homologación de acuerdos de refinanciación. Es decir, si hay una serie de acreedores que se ponen de acuerdo con el deudor para evitar el concurso y hay otra serie de acreedores que no están de acuerdo, pues siempre y cuando se tengan las medidas necesarias se podrá presentar la homologación judicial y esto tendrá, digamos, una vía especial. En conversaciones que hemos tenido con algunos de los jueces de lo mercantil de Barcelona en las pasadas semanas, nos han dicho literalmente que las compraventas de unidades productivas les van a crear una autopista, literalmente. Luego veremos si son capaces de cumplirlo. Nos han hablado incluso de que podrían sacar el auto de admisión a trámite en el concurso con compraventa de unidad productiva entre 3 y 5 días, lo cual es realmente extraordinario. En la actualidad estamos tardando, previo a la pandemia, previo al establecimiento del estado de emergencia, estábamos tardando entre 3 y 4 semanas. Bien, si esto es así, realmente podremos entre todos conseguir que algunas de las compañías las podamos salvar. Otras medidas que no hemos incluido aquí, pero que también son interesantes, es la extensión del deber de presentar concurso. No es propiamente de unidades productivas, pero sí que es cierto que con la ley concursal actual, aquella compañía que esté en situación concursal, es decir, la que venga sin pagar impuestos y seguridad social en los últimos 2 o 3 meses, y aquella que tenga una inminencia en cese generalizado de pagos o ya esté en cese generalizado de pagos, con la actual ley, si el administrador, el Consejo de Administración, no solicita el concurso, entraría en responsabilidad personal. Bien. Con esta modificación que ha habido, hasta 31 de diciembre tendría de plazo para presentar o no el concurso. Es decir, hasta el día 1 de enero estos administradores no entrarían en situación de responsabilidad personal. Con esto lo que se intenta evitar es que aquellas compañías que realmente lo que tienen es una crisis de liquidez, que hay unas cuantas, muchísimas, pues no se vean abocadas a presentar concursos, sino que en este periodo busquen la manera de refinanciarse. Todas las subastas van a ser extrajudiciales. Esto se va a hacer para evitar realmente el trabajo que esto produce en los juzgados de lo mercantil. Todas las subastas van a ser extrajudiciales. Las de unidades productivas van a funcionar pues como les hemos explicado, porque no hay otra manera de hacerlo. Bien, a partir de aquí, y antes de pasar a los aspectos fiscales, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Bien, veamos. ¿Quién define o diseña la unidad productiva? Pues bueno, ya lo hemos dicho, en principio el ofertante. Y si no, el administrador concursal a través del plan de liquidación. Desde que se hace la oferta, ¿en qué plazo se puede completar la venta de la unidad productiva? Bueno, pues más o menos esto también lo hemos dicho. Depende mucho del juzgado. Por lo general, nosotros cuanto más rápido hemos ido, ha sido en 3 semanas. En el pasado normalmente tardamos 1 mes y medio. Ahora los jueces dicen que nos van a poner una autopista para salvar el mayor número posible de compañías y de puestos de trabajo. Yo creo que la intención es clara, otra cosa es que lo puedan cumplir. Interesa que sea lo más rápido posible. En el proceso de adjudicación se tiene conocimiento de las otras ofertas. Bueno, no hasta que no se abren las plicas. Es decir, cuando se abren las plicas, la apertura es pública y si no es pública, el administrador concursal tiene obligación de informar a todos los ofertantes y también a los acreedores. A ver. Sí, perdón. A ver, ¿en qué periodo se puede realizar la compraventa en el prepack desde que solicita el concurso?
Bueno, pues ese es el procedimiento más rápido, como hemos dicho. Nosotros hicimos un prepack 2 semanas. Es realmente récord. Depende también, realmente, si hay muchos trabajadores, no hay muchos trabajadores, hay muchos activos, no hay muchos activos. Por lo general, lo he dicho, se puede tardar 1 mes y medio. Veremos ahora con las nuevas normas. ¿Qué enmiendas de la ley se están esperando para poder aplicar el sistema prepack? Bueno, el prepack ya se está utilizando. Con la actual ley, el prepack se utiliza y, de hecho, lo estamos haciendo. Sí que es cierto, que a lo mejor la pregunta viene por aquí, que algunos jueces de lo mercantil de Barcelona han intentado o están intentando, con una lectura de la ley, sin modificar la ley, porque la ley realmente se modificará cuando se tenga que modificar, de hecho se tiene que adaptar la directiva comunitaria, han intentado establecer un sistema a partir del cual el administrador concursal entre, antes de presentar el concurso, a través de la figura del mediador concursal. Ese mediador concursal pudiera analizar la unidad productiva, pudiera revisarla, y luego, cuando se presentara el concurso, ese mediador concursal sería nombrado administrador concursal y, por lo tanto, el proceso de aprobación del plan de liquidación y aprobación de esa oferta sería mucho más rápido. Bueno, en la práctica no sabemos cómo va a funcionar esto, ni siquiera sabemos si va a funcionar. Supongo que por aquí va la pregunta. Actualmente el prepack se puede aplicar y, de hecho, nosotros lo hemos hecho. No hay ningún problema. Si preveo que mi empresa puede acabar en concurso, ¿puedo acudir a un fondo para que haga un prepack y me contrate como director? Pues sí, claro que sí. De hecho, es una de las maneras más habituales por la que se hace un prepack. Es decir, hay un fondo de inversión que realmente es quien va a garantizar la continuidad, y el fondo de inversión pues establecerá todo su equipo directivo. Por lo general, el fondo de inversión cuenta con el equipo directivo antiguo y lo que hace pues es redefinir una unidad productiva que sea rentable. Sí, se puede hacer y no hay ningún problema. Si hay 2 ofertas, ¿el juez puede adjudicar la primera sin derecho de tanteo a la otra oferta si la primera es muy superior? Aquí será el plan de liquidación quien lo indique. Es decir, el plan de liquidación es la Biblia en el asunto de cómo se adjudica o no se adjudica una oferta. Es decir, con el procedimiento que he explicado, siempre habrá un periodo para mejora de oferta. Por lo tanto, automáticamente esa oferta se podrá mejorar. Derechos de tanteo, por lo general, no existen. Algo se tiene que haber dado a cambio del derecho de tanteo. Siguiente pregunta. Hay ocasiones en que se compran unidades productivas y la empresa adjudicataria no desea hacerse cargo de los trabajadores por cuestiones técnico-formativas, antigüedades económicas, etc. He visto en algún caso que los jueces aceptan que no se deriven responsabilidades laborales contra el adquiriente de la unidad productiva, pero en la práctica la Seguridad Social y Fogasa, ¿cómo están actuando? ¿Lo respetan? ¿Y la agencia tributaria? Gracias. Bien, con el texto refundido de la ley concursal, el que entra en vigor el 1 de septiembre, las facultades en este sentido quedan delimitadas para el juez del concurso. Esto lo digo porque la pregunta viene derivada de una cierta disfunción que ha tenido que al final casar el Tribunal Supremo, en el sentido de que no quedaba claro si las facultades en este sentido eran del juez del concurso o las de materia laboral eran de los jueces de lo social. Bien. El texto refundido deja claro que será el juez del concurso quien delimitará las subrogaciones. Una vez dicho esto, la Seguridad Social va a derivar responsabilidad a la unidad productiva de todos los pasivos laborales. Es lo que ha venido haciendo desde una sentencia de octubre del 2019. O 18, no recuerdo si era 18 o 19. 18. Fogasa no lo hace. Y desde luego en Hacienda no ha lugar. Hacienda lo respeta, no tiene más remedio que respetarlo. Con la aplicación del texto refundido de la nueva ley,
Nuestro criterio es que todas las deudas de los trabajadores que se subrogan van a pasar a la nueva compañía. Si no se subroga ningún trabajador, como hemos dicho, vamos a tener que obtener del juez del concurso una excepción. Hemos dicho, la transmisión de unidades productivas sin trabajadores son excepcionales. Vamos a tener que obtener una excepción y que a través de auto tendrá que indicar que no se produce una transmisión de los pasivos laborales. Si esto es así, a priori no preveemos que se vayan a producir problemas. En la actualidad, vuelvo a repetir, si transmitimos la unidad productiva con trabajadores, como viene siendo habitual, las deudas de estos trabajadores, los pasivos de estos trabajadores por seguridad social, serán transmitidos. No los de Fogasa, no los de Hacienda, no los del resto de acreedores. ¿Existe algún tipo de derivación de responsabilidad tributaria al adquirente? Pues no. No existe. Es decir, todos los pasivos que se incluyan como consecuencia del concurso, pues serán pasivos concursales o contra la masa y por lo tanto no pasarán a la unidad productiva como no pasan el resto de los pasivos, acreedores, bancos, etc. Bien, como no tengo más preguntas de lo que sería mi apartado, pasaré ya la palabra a mi compañero Jordi Tirbió, socio fiscalista de la firma, que entrará pues, en vuestra materia, que creo que sois todos fiscales. Bien, buenos días y muchas gracias. Buen día, buenos días. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. La presentación la realizaré en castellano por indicaciones de las personas que nos han invitado a realizar este webinar. Gracias a Francisco y a Alex por esta muy interesante exposición que demuestra claramente la gran experiencia que tenéis en este tipo de procesos y que además entendemos que será muy trascendente en la medida en que tras la pandemia nos podemos encontrar en situaciones en las que va a ser imprescindible actuar rápido, actuar en base a una experiencia previa con el objetivo de salvar cuantos más empresas y puestos de trabajo sea posible. Una vez dicho esto, y dado que en gran parte los que estamos aquí hoy tenemos ese vicio que es el derecho fiscal, os introduciré unas pequeñas pinceladas sobre nuestra experiencia también en este tipo de procesos, trabajando de forma conjunta con los compañeros que han realizado de forma previa esta exposición. A ver, vamos a pasar la transparencia. Muy bien, aspectos fiscales. Como os decía, unas pequeñas pinceladas. En primera instancia, en relación con lo que es la imposición directa. Cuando estructuramos una operación de adquisición de unidad productiva, los compañeros de concursal siempre tienen, y no solo ellos, sino también los adquirentes, la obsesión de, oye, ¿me puedo llevar también las bases imponibles negativas? ¿Y por qué? Es obvio, porque ello incrementa realmente el valor de aquello que estoy adquiriendo. Y en la mayoría de casos, lógicamente, si estoy en esta situación de concurso o preconcursal, esto lo definirían mejor mis compañeros, pues normalmente se han producido bases imponibles negativas previamente. La noticia, en este caso, es positiva. Sí se puede trasladar las bases imponibles negativas a la unidad productiva adquirida, pero ello siempre cuando estructure debidamente la transacción, y eso siempre y cuando ello sea posible. En los casos más habituales de este tipo de operaciones, es decir, la compra-venta sin más de la unidad productiva, ello no produce la transmisión de las bases imponibles negativas. Sin embargo, como decía antes, si somos capaces de estructurar debidamente la transacción, pues tendremos ese beneficio adicional.
Como veréis en esta transparencia, directamente os enfoco ya al artículo 84.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En ese artículo, que está incardinado dentro del título y el capítulo de procedimientos de reestructuración, fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias, se habla explícitamente de un tipo de operaciones concretas que nos podrían llevar al aprovechamiento de esas bases imponibles negativas. Nos dicen, oye, siempre que estemos ante operaciones de fusión, escisión, aportación no dineraria, las operaciones del artículo 76 o las operaciones del artículo 87, podrás arrastrar esas bases imponibles negativas, siempre que se produzca alguna de las siguientes dos circunstancias que enuncia el artículo 84.2, es decir, que hay una extinción de la entidad transmitente o que la transmisión de la rama de actividad que haya generado esas bases imponibles negativas se produzca a favor de un tercero, ¿de acuerdo? Pero siempre dentro de esas operaciones que he anunciado antes, las del 76 o las del 87. Por tanto, del literal de este artículo se deriva claramente que, en función de cómo estructuremos una transacción, en este caso podremos llevarnos las bases imponibles negativas, lo cual realmente es muy trascendente desde un punto de vista del futuro. Como consejo, será muy trascendente siempre analizar qué bins me estoy llevando en función del tipo de operación que esté realizando. Y os estaréis preguntando todo el rato, ¿y esto que dice Jordi Rovira, a dónde nos lleva? Pues esto nos lleva realmente a maximizar el resultado de la transacción, pero es que no solo lo dice Jordi, sino como veréis en el siguiente punto, lo dicen unos señores que, como a priori todos los que estamos aquí somos fiscalistas, sabemos muy bien que son los señores que tienen el don de la, digamos, de la verdad, pues lo dicen esos señores que son la Dirección General de Tributos. La Dirección General de Tributos, en el análisis de una operación, en este caso, mediante una consulta tributaria vinculante que se formuló por una empresa que estaba en la sección de concurso, una empresa en concreto que se dedicaba al sector de la fabricación de golosinas, en este caso, dieron el visto bueno a la transacción que ahora os explicaré. Básicamente, la transacción consistía en una sociedad en concurso, realiza una aportación no dineraria especial, en este caso fue una aportación de ramas de actividad, a favor de una nueva sociedad íntegramente participada y constituida por esta sociedad en concurso. Por tanto, coloca todo este conjunto de bienes que eran el perímetro de la transacción en proceso concursal en una nueva sociedad íntegramente participada por ella, y posteriormente lo que realiza es la transmisión de esas participaciones de esa nueva sociedad a favor del tercero, que es el adquirente de la entidad en concurso. ¿Qué se preguntó por parte de la entidad en concurso? Si realmente había, como todos sabéis, motivos económicos válidos para desarrollar esa operación. ¿Y cómo lo enfocaban? Lo enfocaban en el sentido que antes os decía, es decir, el objetivo es maximizar el valor de aquello que estoy transmitiendo, a los efectos de conseguir a futuro una mayor viabilidad del proyecto. Y fijaros, lo más trascendente, lo que hice al final de esta transparencia. Entre otras preguntas formularon tres. Y ya veréis que son tres que van muy bien enfocadas. La primera, si la aportación del negocio a la concursada puede acogerse al régimen fiscal especial de la Ley del Impuesto de Sociedades. Y respondió la Dirección General de Tributos afirmativamente. Sí, primera buena noticia. Luego preguntaron también si la nueva sociedad puede subrogarse en la aplicación de las bases imponibles negativas, que es lo que estamos analizando en este caso, y demás créditos fiscales. Y respondieron otra vez que sí. Y además preguntaron si la NIUCO, es decir, esa sociedad que he creado como vehículo especial a los efectos de la transmisión en sede concursal de esta unidad productiva, si esta nueva sociedad puede transmitir sus bienes y demás créditos fiscales a favor del adquirente, evidentemente mediante la adquisición de esa nueva sociedad. Y también contestaron que sí. Por tanto, tres sís en unas circunstancias como la que os he expuesto llevan a la conclusión de que, evidentemente, por parte de la Dirección General de Tributos, en obediencia estricta de lo que dice el artículo 84.2, pues obviamente permite, siempre que se considere que existen motivos económicos válidos, que este tipo de operaciones se puedan desarrollar. Finalmente, porque vamos también bastante justos de tiempo,
aspectos desde un punto de vista de imposición indirecta, pero nada, es una breve pincelada. Pura y simplemente hacer referencia a lo que es la ley del IVA, en estos casos lo que sucede normalmente es que estamos ante operaciones no sujetas, y una advertencia, oye, si estamos ante operaciones no sujetas, aunque es de libro y es de primero de operaciones de reestructuración, ojo, vigilemos porque si hay inmuebles dentro del perímetro de la transacción podemos tener un susto derivado de que estas operaciones tributarán en cuanto a la transmisión de los inmuebles por transmisiones patrimoniales onerosas y eso puede tener un impacto muy relevante. ¿De acuerdo? Dicho esto, veo que tengo un par de preguntas realizadas por vosotros que ahora mismo atenderé y finalmente daremos cierre o cerraremos este webinar que tan amablemente nos ha invitado a realizar la Asociación Profesional de Técnics Tributarios. Buenos días, preguntan. Si no hay aportación a una nueva entidad, por ejemplo, en una cesión de global de activo pasivo, ¿no se pueden aprovechar las BINs? Fijaros, la clave está en lo que dice el artículo 84.2. Y el artículo 84.2 se refiere a las operaciones del artículo 76 y a las operaciones del artículo 87. Si estamos ante una operación de reestructuración que está dentro de esos marcos, sí se podrían aprovechar las BINs. ¿De acuerdo? Hola, muy buena exposición. Pues muchas gracias por la persona que hace este comentario. En caso de que la empresa concursada sea un grupo de sociedades y las BINs estén en alguna filial, ¿se trasladan de todos modos a la nueva sociedad? Dependerá de cómo desarrolle la operación. Si la operación cumple estrictamente con lo que dice el 84.2, es decir, tenemos entre comillas un primer viaje en que se realiza o bien la operación de cesión de aportación no ordinaria especial o una operación concreta, sí podemos estar dentro de esos parámetros. Si nos complicamos, digamos, la operación y desarrollamos ya, entre comillas, dos viajes, es decir, hacemos una primera aportación y luego una segunda operación, en la segunda operación no nos lo van a permitir, porque van a decir que el segundo movimiento desarrollado con los bienes que están integrados dentro de la transacción, pues no cumple estrictamente con lo previsto en el artículo 84.2. ¿De acuerdo? Por tanto, vigilemos cómo desarrollamos o estructuramos este tipo de operaciones y si estamos en un grupo de sociedades, pues debemos observar estrictamente lo que dice el artículo 84. No podemos hacer dos movimientos, porque el segundo movimiento nos dejará fuera de la aplicación o del beneficio de poder aplicar las bases de impuestos negativas en sede de la última sociedad beneficiaria. Es muy técnico, pero veamos básicamente de cumplir estrictamente con el artículo 84.2. Como decíamos antes, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias a la Asociación Profesional de Técnics Tributaris por darnos la oportunidad de exponer nuestra experiencia. Gracias, Alex, gracias, Francisco, y gracias, Jordi. Y buenos días.